Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a dar inicio al material de apoyo de quinto año básico de Ciencias Sociales con la segunda unidad relacionado con el descubrimiento de América. ¿Quién fue Cristóbal Colón? Bueno, recordar que Cristóbal Colón no se sabe mucho de los datos de él, ya que es muy antiguo y se ha ido perdiendo información. De hecho, actualmente ni siquiera se sabe dónde está sepultado, porque ha pasado de un lugar a otro debido a que no se ha sabido muy bien el origen. Algunos creen que es italiano, otros que es español, eh, etcétera. Entonces, no hay mucha claridad acerca de estos datos. Uno de sus hijos fue el biógrafo, el cual fue recopilando información y es lo que se conoce hasta ahora gracias a él. ¿Ya? Lo que podemos conocer es que él fue muy humilde, fue un artesano y comerciante que trabajó mucho en la parte de navegación y eso lo ayudó a que en el futuro él pudiese hacer estos viajes financiados por la corona española. Bueno, él se cree que en el año 1476 fue atacado en uno de sus barcos por unos piratas, lo que hizo que tuviese que desembarcar en Portugal, en Génova. Lo que hizo establecerse ahí y le encantó el lugar, por lo tanto empezó a estudiar artes antiguas, a estudiar su geografía, a conocer más de lenguas antiguas, lo que lo ayudó a culturizarse. Sí, hay que recordar que existen varias teorías que dicen que él no fue el primero en llegar a América, sino que podrían haber sido alguien del continente asiático o los vikingos, ya que hay algunos científicos que han descubierto algunas pistas en textos antiguos que podrían decir esto, pero no hay nada comprobado. Bueno, hay muchos motivos que se plantean de los viajes de Colón. Por un lado estaba la ambición de la corona española que quería aumentar su capacidad de territorio. Además de que había caído el imperio romano y había empezado a formarse un nuevo imperio que estaba acaparando mucho territorio y mucha riqueza, lo que hizo que los demás países de Europa se preocuparan y quisieran aumentar su riqueza. En ese tiempo, la seda era un material muy escaso y la gente quería tenerlo porque se fabricaban muchas cosas con ella. Se decía que la India era el lugar más apropiado para encontrarlo, por lo que todos estos reinos empezaron a buscar rutas marinas para poder encontrar un lugar más adecuado para llegar a él. Fue cuando Colón empezó a trazar su propia ruta para poder llegar a este territorio y la idea era cruzar el Océano Atlántico, lo que le encantó a los reyes católicos. Sí, hay una polémica, ya que Américo Vespucio, que fue también un navegante de la misma época de Cristóbal Colón, se decía que él fue italiano, pero también vivió en España, por lo que también fue un gran admirador de lo que hizo Cristóbal Colón. Por lo tanto, también se embarcó a buscar estas tierras de América y fue a investigarlas, llegando a diferentes conclusiones que no eran tan acertadas en la ubicación como lo decía Colón, ya que él pensaba que América era un continente que estaba apartado de los demás lugares y no tenía que ver con la India. Aquí podemos ver un retrato de la época de Américo Vespucio. Por otro lado, Cristóbal Colón, como dijimos, tuvo un origen humilde. En cambio, Américo Vespucio era de una familia adinerada, lo cual le ayudó mucho a tener estudios y poder financiar mejor sus viajes. En cambio, Colón se tuvo que ser autodidacta, estudiar por sí solo y buscar recursos para que lo ayudaran a poder hacer esta exploración. Ya, cuando él llegó a estas tierras, le colocó un nuevo mundo y pensó siempre que había estado en las Indias. Lo que pasó después es que cuando él murió, pensó que había estado siempre en este lugar y nunca pensó haber descubierto un continente nuevo. ¿Por qué no se llamará entonces Colombia, Colono, Colonia en honor a él? Porque en el año 1507, cuando se hizo los primeros libros de geografía por unos estudiosos de la época, se le atribuyó el descubrimiento a Américo Vespucio, ya que él dijo de que cuando él fue a recorrer estas tierras se dio cuenta de que no era la India y era un continente aparte. Como él hizo este descubrimiento, se le dio el honor de colocarle el nombre de América en honor a Américo.
el nombre de este supuesto descubridor, aunque sabemos que el primero en llegar realmente fue Cristóbal Colón. ¿Podría haberse llamado continente Colón o continente América? ¿Cuál prefieres tú o cuál es tu teoría? ¿Qué opinas tú acerca de esto? Claro, porque en el año 1499 fue cuando Américo Vespucio empezó a entregar informes científicos, investigaciones acerca de que este continente no pertenecía a la India y se le empezó a dar validez a lo que él decía, por lo tanto se le atribuyó el nombre América por honor a él. Lamentablemente, como dijimos, Cristóbal murió muy pobre, sin mucho dinero, solo, con una enfermedad llamada la gota, que le empezó a carcomer sus extremidades y sufrió mucho al final de sus días y además no fue reconocido con el nombre para este continente. Aquí podemos ver un ejemplo de un mapa de cómo era en ese tiempo, según los investigadores, los exploradores, cómo era nuestro continente en ese periodo. ¿Qué encuentras tú distinto comparado con nuestro continente? ¿Tendrá la misma forma? Recuerda que en ese tiempo las personas no tenían tecnología avanzada para poder ver desde arriba como satélites para poder observarlos y las formas eran solamente mediciones aproximadas que ellos podían hacer con algunos elementos nomás de ese tiempo. En algún momento Cristóbal Colón pensó que la forma que tenía la Tierra era como una pera debido a los cálculos, pero después se dio cuenta de que no estaban bien sacados, aunque él escribía de que en algún momento la Tierra se angostaba, como la forma de un chupete. ¿Ya? Pero después, cuando viajó hacia América, se dio cuenta en un momento que hubo un eclipse que la Tierra y la Luna se juntaban en una sola y se veía la redondez. Por lo tanto, ahí confirmó lo que otros astrónomos en tiempos antiguos habían planteado, de que no era una Tierra plana, no era que los barcos llegaban al final del horizonte y se caían. Él lo comprobó también mirando por el mástil de sus barcos, que cuando llegaban al final los otros navíos no se caían de golpe, sino que iban doblando hacia abajo en forma circular. Entonces él mantuvo después la idea de que también la Tierra era redonda. Aquí podemos ver un dibujo de la época donde vemos que el oeste de esta Tierra sería más angosta como la de un chupete y las demás partes, como el norte, sur y el este, serían redondas. Menos mal que después confirmó de que no era así, sino que era totalmente redonda. Utiliza tu cuaderno y tu libro para poder trabajar. Lee y analiza los mapas que aparecen en la página 66 y 67 de tu libro de estudio de ciencias sociales y elabora en tu cuaderno la respuesta de estas siguientes preguntas. Ahí van a aparecer unas preguntas de unos mapas comparados para que tú puedas ver cómo fue en el proceso de exploración, de conquista de estas nuevas tierras. Ya, recuerda visitar mi canal y colocar pausa cada vez que tú lo necesites. Recuerda hacerme llegar tus dudas que yo te las podré responder. Haz tus tareas, ¿ya? Revísalas bien y cuando nos podamos encontrar las podremos revisar. Espero que te vaya muy bien. Nos vemos. Chao.